Hola a todos, hoy queremos tomar este espacio para conversar sobre lo que estuvo pasando en nuestras redes sociales en los últimos días. Esta grabación será subida simultáneamente en Spotify y YouTube, y algunos pantallazos de cosas que hemos encontrado en estos últimos días serán mostradas en el video de YouTube para quienes puedan o quieran verlo. Independiente de que hayan escuchado o no el capítulo 26 sobre Made in Abyss, es probable que nos hayan visto en TikTok comentando una situación sobre la radio activa de Chile. Este TikTok es un fragmento del episodio que se viralizó mucho más allá de nuestras expectativas, así que hoy nos pareció importante expandir un poco el tema que tocamos en ese video y aclarar algunos puntos sobre los que ha habido confusión, también presentar información que llegó a nuestras manos posterior a esto. Primero, les vamos a presentar un poquito o resumir los eventos. Como lo hacemos cada 15 días, el jueves 27 de abril subimos un episodio del podcast a Spotify, el episodio 26, donde como de costumbre nos tomamos de una serie para hablar de un tema relacionado a ella. Pero no hablamos tanto de la serie en sí. Esta vez elegimos Made in Abyss, un anime de fantasía que desafortunadamente cae frecuentemente en sexualizar a sus personajes que son menores de edad. Por tanto, la discusión del episodio fue en torno a eso, la sexualización de infancias en los medios, así como también expusimos los argumentos que a menudo se usan para defender este tipo de situaciones. Dentro de eso, también en el episodio comentamos algunos ejemplos y recuerdos personales que se nos vinieron a la mente a raíz del tema. Otra cosa que solemos hacer muy seguido en el podcast, pero si es que nos vienen recién conociendo a raíz del TikTok viral, es posible que no lo sepan. En el podcast Medida en Series básicamente es una conversación entre nosotras, entre yo y la Connie, dos amigas, donde hablamos de series, películas, documentales, pero siempre en el marco de nuestra experiencia personal y explicamos nuestras posturas siempre también de esta manera, como muy desde lo que nos pasa a nosotras con el contenido, tanto con un motivo informativo como de entretenimiento. En general los episodios suelen ser ligeros, tenemos varios que incluso son de chismes, qué sé yo, pero la tónica siempre es agarrarnos de una cosa para poder discutir otros temas o rumores incluso en torno a ello. En ese contexto, cuando hablamos de la sexualización de menores en Made in Abyss y comentamos los argumentos, recordé que yo había escuchado en Radioactiva en el año 2019 un segmento matutino donde tocaban una canción que los locutores llamaron la Sukizuki. Se trataba de una canción originalmente japonesa sobre la cual ellos crearon una letra en español con doble sentido y menores de edad llamaban a la radio para cantarla en vivo. A partir de acá, queremos comentarles más de lo que pasó con la Sukizuki, mostraremos los pantallazos de redes sociales y de la página web de la radio. Todo lo que les vamos a comentar es de completo acceso público y cualquier cosa que ya no encuentren es porque desapareció posterior al TikTok, pero por lo menos al momento de la creación del episodio, todo esto estaba en redes sociales. Por ello, se nos hace necesario mencionar que cuando comentamos originalmente esta información en el podcast, no lo hicimos con la intención de boicotear a la radio en sí, sino de ejemplificar lo común que son las situaciones que estábamos comentando en el episodio 26. En el fondo, la mención fue porque este tipo de situaciones se suelen asociar a otros países. Para ser más específicos, hay como un comentario de, es que estas cosas pasan en Japón porque ellos tienen una cultura diferente y permiten que estas cosas pasen. Entonces nosotras queríamos ejemplificar que estas cosas siguen pasando en Chile y de forma súper cercana. O sea, no es como que esto pasó en el 2000. Sí. Esto yo lo escuché en el 2019, pero siguió ocurriendo hasta el 2021, que eso fue hace 2 años apenas. Entonces, era más que nada para eso, para ejemplificar como la cercanía de este tipo de argumentos y cosas y que siguen ocurriendo en los medios chilenos. Exacto. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de qué era por si es que quizá todavía no han visto el TikTok o llegaron recién aquí al podcast. Básicamente la Sukizuki era una canción o un segmento de la radio en donde se cantaba esta canción que ya muchos probablemente conocen por el TikTok que subimos. Esta canción proviene de un juego erótico de lolis bastante explícito y para quienes aún no entienden bien el concepto, en este juego se normaliza la pedofilia ya que niñas que aparentan tener entre 4 y 6 años se muestran en poses sugerentes y sexuales. Nosotras no quisimos buscar más allá sobre este juego porque la verdad para nosotras fue bastante gatillante como ir averiguando esta información porque las imágenes que íbamos pillando igual eran bastante explícitas. Pero en TikTok nos comentaron que no solo eran poses sugerentes, sino que había contenido directamente sexual. Ya es decir, que en este juego sí hay escenas de menores de edad siendo violadas por adultos. Y en este segmento de la radio lo que hicieron fue crear una letra muy en doble sentido con esta canción para posteriormente invitar a los niños a cantar la canción en vivo. Quizás en relación a eso vale la pena decirles también que si les interesa buscar el juego original para saber de dónde proviene la canción, que lo hagan con
precaución y discreción, ¿cierto? Porque el contenido puede ser perturbador. Ahora, ¿a quién se dirigía este segmento de la radio? Eh, el segmento de la Suki se presentaba dentro de un programa que se llamaba Los Magníficos. Los Magníficos eran los locutores de la radio que, según tenemos entendidos con la Connie, fueron distintas personas en distintos momentos, hubieron algunos cambios de personal dentro de la radioactiva, entonces no nos atreveríamos a decir quiénes quizás como que inventaron la Suki, ni mucho menos, pero sí tenemos algunos pantallazos de las personas que estuvieron participando de la Suki a través de los años. Ahora, este programa ocurría a las 8 de la mañana y era, en definitiva, para anunciar que ibas llegando tarde al colegio. Es más, el chiste era que si escuchabas la Suki en la radio es porque ibas atrasado, y si es que ustedes se fijan en videos antiguos, así mucho más antiguos que el podcast, o sea, estamos hablando de videos de hace 8, 9 años, cuando partió la Suki, hay gente comentando tan reciente como 1 año, 2 años atrás, que cada vez que ellos escuchan la Suki les da como ese nerviosismo de acordarse que están llegando tarde a clases, porque esa era la idea de la canción. Aquí quisiera que abordáramos un comentario que nos llegó bastante frecuentemente quizás, que es que el programa no se dirigía a niños, pero aquí les vamos a estar presentando todos los pantallazos, ¿cierto? Y momentos en que Radioactiva y sus locutores se refirieron a los niños, a los mini magníficos, a los peques, qué sé yo, como el público objetivo. Y además, como les comentaba la Connie, eran menores quienes llamaban para cantar la canción, pero por respeto a estos menores de edad no vamos a compartir ningún audio de ellos cantando. Pero sepan que hasta previo al TikTok viral, la Radioactiva sí tenía todos estos videos y grabaciones en definitiva en su página. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Porque este es otro comentario que nos llegó mucho, como, bueno, para empezar nos decían, ay, pero si eso fue hace tiempo, y dejarlo en claro, yo escuché esto en el 2019, eso no fue hace tanto tiempo, y hasta donde entendemos, este segmento siguió en la radio hasta el 2021, es decir, post pandemia incluso. La pandemia pasó hace más tiempo que la última vez que se transmitió la Suki, por ejemplo, en la radio. También nos han comentado harto y nos llegó como una especie de reclamo, ¿cierto? En los comentarios de las fotos que estábamos usando, porque nos decían, ya, pero esos no son los locutores de la época a la que tú te refieres. Y buscando en fotos, buscando en las redes sociales, la verdad es que el año en el que yo lo escuché, 2019, sí calza con el año en el que al menos esos dos locutores que están en las fotos de TikTok sí estaban de locutores en ese programa. Entonces, clarificar eso, que las fotos que subimos en realidad están correctas, porque esos sí eran los locutores durante esos años, y además todos los pantallazos que sacamos los sacamos desde la misma página web de la Radioactiva. Entonces, como les decíamos, todo es de conocimiento público, todo lo sacamos de las redes sociales, no hay nada que nosotras hayamos como inventado o sacado de algún rumor o de alguna anécdota que alguien nos haya contado, sino que todo es de conocimiento público. Sí, exacto. Es posible que quizás los locutores que salieran en algunas de las fotos no sean los únicos responsables, pero Eso sí sí. tenemos certeza de que los que van saliendo tanto en el TikTok como de los pantallazos que estamos mostrando ahora son locutores que estaban participando del programa y de los Magníficos específicamente durante los años en que se emitió la Suki. Ahora, otro tema que nos parece importante expandir un poco vendría siendo cuál es el problema, que fue una pregunta que surgió harto en los comentarios y que la verdad es que era un TikTok bastante largo, era un TikTok de 7 minutos, que es largo para una plataforma como TikTok, y creo que se perdió para muchas personas el sentido de a qué iba nuestro comentario sobre esta situación con la radioactiva, que además es parte de un capítulo más largo, ¿cierto? Entonces quizás estuvo muy descontextualizado para las audiencias de TikTok, pero con la Connie creemos que el problema central, aparte de que la canción, ¿cierto?, de la letra que se invirtió en español es súper inapropiada, en mi opinión personal, para un público tan chiquito, sí creo que el problema central es que los niños que buscaran la canción de la radioactiva iban a encontrarse el juego erótico de donde proviene. Porque esto no es como una suerte de canción difícil de pillar en ese sentido. O sea, si ustedes la buscan, van a llegar fácil y rápidamente a este juego. Y además se trata de un juego que es bien nicho, que no es popular, no es un meme, entonces
en torno a esto nos ha resultado súper raro que la Radioactiva haya seleccionado esta canción para la radio. Ahí también quisiera tomar otro comentario que nos llegó de alguien que afirma ser un DJ de radio, que comenta que muchas veces las personas en la radio no saben de dónde proviene exactamente X canción, ¿cierto? Porque no las buscan precisamente los mismos locutores a veces, y que puede ser, me parece algo válido, si es que eso realmente es así. Sin embargo, nos parece muy difícil pensar que en todos los años que estuvo la Sukizuki al aire, en ningún momento nadie del equipo de Radioactiva se le ocurrió googlearla, sobre todo que siendo que, por lo que podemos ver en redes sociales, son personas que están súper al tanto del anime, que tienen cosas de anime en sus redes sociales, entonces se me hace bien difícil pensar que eso pueda haber pasado. Por lo demás, cuando un programa se define como infantil y apunta a menores, es responsabilidad de los adultos a cargo del programa hacerse cargo de que el contenido que van a presentar sea totalmente sano para los menores que van a estar escuchando el programa. Incluso con todas esas consideraciones y dándoles el beneficio de la duda a la Radioactiva, que fue algo que hicimos, ¿cierto? O sea, nosotras le dimos el beneficio de la duda antes de hablar de esto en el podcast y por eso investigamos tanto sobre el asunto. ¿Por qué la letra sugerente? ¿Cierto? O sea, ya está bien, llegó por error la canción a la radio, pero ¿por qué los mismos locutores que apuntan a un público infantil, que lo hacen en varias ocasiones en sus redes sociales, que lo hacen en la página web al hablar de los mini magníficos, de invitar a los niños a cantar la canción, ¿por qué agregarle una letra tan en doble sentido? ¿Y por qué incitar tan insistentemente a que los niños canten esa canción, diciendo cosas como la Sukizuki es para los niños, ¿cierto? Es para que lo canten los niños, no los adultos. ¿Y por qué la Radioactiva hasta ahora ha sido incapaz de dar explicaciones? Por el contrario, se han encargado de ocultar todo lo relacionado a la Sukizuki, previamente uno de sus segmentos más conocidos, y un segmento además que durante esos años fue bastante promovido por varias personas de la radio. Y horas después de que salió el TikTok, desde la misma radio se encargaron de borrar toda evidencia de su existencia. Es decir, si ustedes se meten ahora a la página web, no van a encontrar las cosas que nosotros encontramos en ese momento. Eran varios audios de niños cantando la canción, algunos bastante incómodos de escuchar igual. Sí, de hecho, habían algunos un poco traumáticos. Si ustedes quisieran escuchar la canción, está en el TikTok que nosotros subimos, pero cantada por los locutores, porque realmente los audios de los niños, pésimas vibes, no... Sí, es que te daba esa sensación como de harta vulnerabilidad, por ejemplo, porque ellos... hay Sí. un audio, por ejemplo, que ellos ya bajaron de un niño que era muy tímido, ¿cierto? Y que no quiso cantar. Ujú. Y son dos hombres adultos gritándole a un niño, canta, canta, oye, pero canta. Y del otro lado solo se escucha silencio y como tartamudeo también. Exacto, que con el contexto tan malo de la canción, tan inapropiado, se hace todavía más incómodo. O sea, es un niño al que claramente le da vergüenza decir todas esas palabras en la radio y no sé, muy muy incómodo. Entonces, ahora vamos a empezar a abordar algunos comentarios que recibimos y que nos parece importante tocar, por lo cual les vamos a hablar de algunas cosas que ocurrieron una vez que el TikTok se hizo viral. Lo primero que pasó, y que pasó bien rápidamente, porque esta situación que les estamos comentando ha pasado en un span de un par de días, creo. ¿2 días? ¿Sí? Sí, 2 días. Sí, creo que en este momento en que estamos grabando esto han sido 2 días desde que el TikTok se hizo viral. Lo primero que empezó a pasar fue que la TikTok. Lo primero que empezó a pasar fue que la Radioactiva empezó a borrar comentarios en su Instagram que ustedes les empezaron a dejar. Hay personas que fueron a preguntar, ustedes son la radio que promueve la pedofilia, la radio que publicó tal cosa, y eso alcancé a tomar un par de pantallazos que después desaparecieron completamente de las publicaciones. Ujú. Sí. Bueno, en nuestro TikTok también etiquetaron constantemente a una persona que se llama o se hace llamar Pape Salazar, que la verdad nosotras no conocemos, pero que averiguamos que era locutor de Radioactiva y según los comentarios que nos han dejado en TikTok, ustedes nos comentan que esta fue la persona que llevó la canción por primera vez a la radio. Bueno, esta persona empezó a limitar los comentarios de Instagram apenas unas horas después de que subimos el TikTok y a él lo habían empezado a etiquetar en nuestra publicación. Ujú. Aclarar también que nosotras no estamos
diciendo a ciencia cierta que Pape es la persona responsable necesariamente por esta canción, es Ujú, más bien a sí. lo que se comentó solamente, pero de todas maneras sí nos parece curioso que la primera reacción haya sido borrar, Ujú. limitar todos los comentarios de sus redes sociales. Seguido de esto, la radioactiva, como les comentábamos, borró toda la evidencia de la Suki-Suki. Aquí ustedes van a ir viendo pantallazos de todas las cosas que alcanzamos a recopilar nosotras, cosas de la página de Radioactiva, de su Facebook, de Instagram, momentos, por ejemplo, donde ganaron premios y dijeron que iban a festejar hasta la Suki-Suki, qué sé yo, cosas que van mostrando que esto efectivamente pasó, pero que se siente casi como un efecto Mandela porque ahora no está por ningún lado, entonces es curioso. Y todo esto, al menos a mí me da la sensación de que es como si se estuvieran haciendo los tontos con lo que pasó, como si estuvieran ignorando la Ujú. situación, aunque claramente la notaron, ¿cierto? Porque horas después de que Sí. subimos el video empiezan a borrar todo. Y si bien nos alegra muchísimo que después de tantos años al fin borraron los audios de niños que tenían en el sitio web, no nos parece bien que no se hayan pronunciado al Ujú. respecto. De hecho, originalmente no teníamos la intención de seguir hablando de Radioactiva porque finalmente el TikTok que subimos sobre Radioactiva fue como todos los TikToks que tenemos en nuestro perfil. Un momento breve de un episodio mucho más largo. O sea, al final son 7 minutos de un episodio que dura más de 2 horas, creo. Em, y algo que, esto es lo que hacemos siempre. Nosotros siempre compartimos pequeños segmentos de los episodios para, en definitiva, alcanzar a nuestra audiencia, generar diálogo. Pero para ser honestas, el actuar de Radioactiva nos pareció curioso y fue por eso que decidimos expandir un poco el tema y mostrarles todo esto que seguimos encontrando para continuar la conversación, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al respecto y si les parece pertinente, exigir las explicaciones correspondientes a la radio o a quien sea que les presente contenido que no les parezca apropiado, sobre todo cuando este se dirige a menores de edad. Ahora, igual podríamos hablar de por qué levantamos este problema, porque igual, si bien la mayoría de los comentarios, por ejemplo, en redes sociales han sido encontrando la razón un poco, ¿cierto? Diciendo, claro, no está bien que esto pasara, Ujú. igual todavía hay harta gente que no entiende por qué es un problema. Así que, ¿te parece si comentamos un poquito eso, porque esto es un Sí. problema? El dejar pasar estas situaciones y tolerarlas es normalizar la sexualización infantil y es lo que se conoce como cultura de la pedofilia. Esto igual puede tener graves repercusiones como que se le quite importancia, por ejemplo, a eventos que pueden poner a los niños en riesgo, que directamente los vulneran y que se permita en sociedad un espacio a este contenido peligroso puede hacer difícil para las víctimas pedir ayuda cuando la necesitan y efectivamente obtenerla. Eh, Esto lo mencionamos específicamente porque nos llegaron más de un comentario, desafortunadamente, en el que se dice que esto es grave, que nosotros estamos siendo graves porque nadie se ha lastimado, qué sé yo, pero eso no podemos afirmarlo, no podemos decir que nadie salió lastimado de este contenido. Además, hubo un comentario relacionado a esta situación que decía que hay cosas peores, más sugestivas que la Suki-Suki, como por ejemplo el reggaetón, qué sé yo. Ahora, el tema no es ese. Nosotros no estamos diciendo que el contenido sugestivo no pueda existir. El tema es que hay un lugar para el contenido sugestivo. Y ese lugar no es en los espacios que están promovidos para niños. El problema es que cuando las cosas están marketeadas para el público infantil, por ejemplo, que para los niños que van llegando tarde al colegio, en un horario de las 8 de la mañana, incitando a los niños a que llamen a cantar la canción, tiene que todo el contenido reflejarse que es para ese público. Claro, de hecho yo vi esos comentarios y apuntaban, por ejemplo, decían, ay, se ponen graves con esto, pero después a sus hijos le colocan reggaetón. Ya, para empezar, ninguna de nosotras tiene hijos y si tuviésemos hijos, yo estoy segura que ninguna de nosotras les colocaría reggaetón. Y además, bueno, no quiero estigmatizar tampoco un Ujú. solo género musical, porque la verdad es que todos los géneros musicales potencialmente podrían ser sugerentes y dañinos para las infancias, solamente que hay que fijarse en las letras, ¿cierto? En cuál es el contenido para... cuál es el contenido, ¿cierto? Y si es apto o no Claro. para menores, para la etapa del desarrollo en la que están, ¿cierto? Dicho esto, yo no entiendo por qué criticar una cosa significa que no voy a criticar la otra. O sea, yo el día que me entere, por ejemplo, que una parvularia les puso, no sé, alguna canción súper explícita a niños de 5 o 6 años, yo sí me voy a enojar. O sea, si yo supiera que a mis primos, por ejemplo, les colocan canciones que son
no sé, que tienen contenido sexualmente explícito, yo me enojaría mucho. Sí, es como que esa gente no se da cuenta que dos cosas pueden ser verdad a la vez. Ambas Sí, cosas pueden estar mal al mismo tiempo. ujú, claro, y siento que es lamentable que la gente intente bajarle el perfil con eso. Bueno, y siguiendo con el tema de TikTok, igual recibimos algunas críticas. No sé si te gustaría hablar un poquito de eso, Chopi. Sí, porque de hecho me pareció una crítica relevante que no creo que debería haber sido el foco tampoco del TikTok en todo caso, pero sí en varias partes de este TikTok que está hablando un tema serio, nos reímos. Y Ujú. para ustedes que probablemente escuchan el podcast seguido, van a saber que eso no es novedad. Nosotros nos reímos mucho y siempre que estamos en el podcast aclaramos que muchas veces son risas nerviosas. Y creo que de hecho el episodio de Made in Abyss tiene muchas risas nerviosas, Sí. que es más que nada una respuesta a la ansiedad de no saber qué hacer ante lo que estamos comentando, ¿cierto? Es un poco, no sé qué hago con toda esta información que está frente a mí, pero es más que nada eso. En ningún momento la situación nos parece que sea graciosa. Simplemente es una reacción muy difícil de controlar, pero evidentemente para nosotras es un tema muy serio y por eso nos pareció también importante tocarlo y hacerlo público. Mm. Sí, y de hecho aceptamos la crítica también porque entiendo que Ujú, si estas personas llegan al TikTok y no saben nada de nosotras, por ejemplo, o no válido. saben de dónde viene este extracto, obviamente es muy chocante. Sí, totalmente. Y también yo creo que es importante ahí decir que como nosotras no teníamos la intención de hacer una suerte de boicot a la radioactiva ni nada así, siento que no estábamos tampoco preparadas para abordar ese punto específico y creo que por eso igual sale que nos reímos harto en esa situación, pero es como, es más una risa de no puedo creer lo que me estás contando, más que de, oh, qué gracioso, porque la verdad es que no hay nada de gracioso que se cuenta en todo el video. Bueno, para cerrar un poco y quizás ir concluyendo esto, eh, lo que sí esperamos que salga de esta suerte de viralidad que salió al TikTok es que se pueda hacer una toma de conciencia de cómo creamos contenido que va dirigido a los niños, que este sea pensado específicamente para ellos y teniendo todas estas posibles consecuencias en mente, Ujú. ¿cierto? Y de hecho agradecemos la recepción y la discusión que se ha generado porque este tipo de situaciones evidencia cuál es nuestra postura finalmente como sociedad frente a este tipo de cosas. ¿Dónde vamos a rayar el límite en relación a esto, por ejemplo? Y dejar súper claro que la protección de la infancia es una prioridad para todos, por ejemplo. Que yo siento que queda claro en los comentarios del TikTok de que esto Sí. da miedo, da rabia, ¿cierto? Provoca ciertas emociones que me dan a entender eso, que claro, a todos nos preocupa. Ujú. A la mayoría por lo menos. Y la verdad es que nos ha dado mucha alegría poder ver que se pueden comentar estos temas serios y que existe este espacio y recepción para poder seguirlo haciendo a futuro también. Porque como nos fue muy planificado, la verdad, no sabíamos qué recepción iba a tener una vez que llegara a TikTok, Ujú. que además en TikTok hay mucha gente que nos descubre por primera vez a través de esa plataforma y no sabíamos bien qué iba a pasar allá, pero ha sido muy grato ver todo lo que ha sucedido. También, ojalá la radioactiva diera algún tipo de explicación, porque bueno, esto ya sucedió, ¿cierto? Pero como les comentamos, no sucedió hace tantos años y llama la atención que hagan como que no Ujú, pasó y no se posicionen frente al tema. Porque bueno, esto no es exclusivo solamente de esta radio, ¿cierto? Igual en los comentarios de TikTok nos daban otros ejemplos de como en otros medios ha pasado, ¿cierto? En otros medios chilenos han pasado cosas similares. Y el tema es que una vez que estas cosas se hacen más populares, ¿cierto? La crítica se hace más popular porque el programa era súper popular. Deberían tomar ujú. algún tipo de posición sobre el tema, ¿cierto? Porque igual los medios tienen una gran Exacto. responsabilidad de cómo transmiten las cosas, hacia quienes las transmiten y de cómo cuidan a sus espectadores, especialmente aquellos que no pueden reclamar, por ejemplo, que son los niños. Exactamente. Y es por eso que si bien originalmente no esperábamos hacer un llamado a la acción, ni un boicot, ni mucho menos, ya que este fue, como les comentábamos, un segmento pequeño, ¿cierto? Actualmente, leyendo todo lo que ustedes también opinaron, queremos finalmente aclarar que no queremos que haya violencia
a la radio en sí ni a las personas que trabajan necesariamente en ella, sino lo que queremos es que haya una toma de postura y una autocrítica respecto de la situación, que es lo que nos parece importante a estas alturas, sobre todo viendo que ha habido conciencia, o sea, la radio sabe que esto está pasando. Claro. Bueno, con eso nos despedimos de ustedes por hoy. Esperamos que esto continúe teniendo repercusiones positivas y generando discusiones importantes. Este jueves además volveremos a retomar nuestra programación normal del podcast y vamos a continuar con los episodios que estaban planeados, pero también queremos que sepan que vamos a estar al pendiente de esta situación y de cómo se desarrolla y les iremos contando también si hay alguna novedad positiva idealmente que reportar. Bueno, gracias a todos por escucharnos y por interesarse en esta discusión y también atreverse a comentar, por ejemplo, en las redes sociales de Radioactiva su malestar en torno a esta situación. Uh-huh. Sí, porque finalmente es eso lo que ha obtenido las repercusiones tan positivas que han ido sucediendo. Y nada, esperamos que se encuentren bien y ante todo que prioricen su bienestar y salud mental con estos temas. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye.